¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque hoy vamos a hacer un pan de temporada que es el pan de muerto. Lo han pedido muchísimo, les voy a enseñar a hacer esta viga, que es un prefermento que vamos a utilizar para que pueda trabajar perfectamente bien la levadura en nuestro pan. Es un pan muy rico, es muy aromático, vamos a ponerle naranjas cristalizadas, vamos a poner muy buen chocolate Callebaut porque lo vamos a hacer de chocolate y va a quedar espectacular. Así que pongan muchísima atención porque esta receta es una belleza. Vamos a comenzar con nuestra esponja. Aquí vamos a poner la levadura, es levadura en polvo. Entonces vamos a mezclarlo con la leche. Ahí queda. Y ahora vamos a ingresar el alimento para esta esponja que va a ser nuestra harina. Ahí está. Listo. Y mezclamos. Listo, ya tenemos entonces la esponja o viga que tenemos acá. Recuerden que la viga es más seca, el polish es muchísimo más hidratado. Bueno, entonces lo vamos a tener así, lo voy a tapar y lo voy a dejar a que crezca. Bien, aquí está nuestro prefermento, ya creció, ya empiezan a haber burbujitas y todo. Es con entre 30 y 40 minutos. 30 si viven en un sitio que hace mucho calor, 40 minutos si hace mucho frío donde están, ¿vale? Pero con esto es más que suficiente, ya está activado, ¿va? Entonces vamos a quitar esto por aquí y vamos a ponerlo en nuestra batidora. Ahí está, bien. Vamos a ponerlo todo. Bien importante que nos llevemos la mejor parte. Ahí está. Más que es bendito, Esto es lo que le va a dar poder para que pueda leudar bien nuestra masa. Bueno, listo. Una vez que lo tenemos, ahora sí vamos con más harina. Vamos a ir con leche. Vamos a ir con la cocoa, porque queremos que quede chocolate y sal. Listo. Ya que lo tenemos, ahora sí nos vamos con nuestro gancho y empezamos a trabajar. Ya que lo tenemos así, vean, vamos a ir ingresando ahora el huevo, la vainilla, el azahar, mezclamos perfectamente bien, agregamos el azúcar y la mantequilla. Listo, vamos a tenerlo así, vean cómo está la masa. Y ahora vamos con la parte del azúcar, vamos a ir incorporándola poco a poco y cuando ya no escuchemos que se raspa el azúcar entre el bowl, ahí vamos a empezar a agregar la mantequilla. Vean cómo se está como pegando en el bowl. Hay que amasarlo hasta que se despegue en casi su totalidad, ¿va? Listo, ya tenemos dentro de nuestra masa. Ahora vamos a ir agregando la mantequilla. Vean cómo queda. ¿Sí? Tiene una textura ahí potente. Entonces vamos a ir agregando la mantequilla por partes, en 2 partes y ya. Y se va a ir mezclando. Ok, vamos a ver cómo va nuestra masa. Ahí la tenemos. Vamos a ir por la otra parte de mantequilla. Ingresamos. Y otra vez. Ahí lo tenemos. Miren qué bonito. Ahora, este es el 100% de mi masa. Se ve muy chula, está perfecta. Voy a retirar el 30% y ese 30% va a ser para hacer los huesitos. Y el restante, o sea, el 70% es donde le voy a poner el chocolate, ¿va?
Vamos a retirar entonces. Esta es la masa, queda muy bonita. Entonces vamos a pesarla y vamos a ver cuánto es. Ok. Así. Son 1056, entonces son sacar 316 de aquí, ¿va? Entonces vamos a pesar 316. 250, 311, 320. Listo, por uno no nos vamos a pelear. Entonces esto queda para huesitos. ¿Por qué no lo pongo todo? Porque ahorita voy a poner el chocolate y la naranja. Entonces que los huesitos queden limpios. Entonces, esta bolita la vamos a tapar mientras. Y nos vamos con este restante para ponerle el chocolate y la naranja. Vamos a poner, ahí está nuestra masa. Y ahora va nuestro chocolate. Y también vamos a poner naranjas confitadas. Esta receta la voy a subir próximamente en el canal. Van a ver que queda súper bonito. Si no, cómprenlas, no pasa nada. Pero este sabor va a ser un gran diferencial en su pan de muerto. Súper. Y ahora a mezclar hasta que tengamos todo homogéneo. Bien, bien. Yo primero voy a retirar una primera parte que va a ser la bolita o la cabeza, ¿sí? Y con eso ahí lo vamos a tener. Esta bolsita más que suficiente. Ahí, ¿va? Vamos a ponerlo aquí. Y ya de este vamos a sacar 3. Aquí hay diferencias, hay quien le pone 5, le pone 3, va dependiendo del gusto de cada quien. Pero que sea un uniforme. Entonces, aquí y ahí. Listo. Más o menos estén del mismo tamaño, que estén acorde. Listo. Bueno, vamos a ir poniendo. Ok. Vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Listo? 3. Vamos haciendo así. Ojo, no muy delgado, porque si no entonces empiezan a romper y no queremos eso. Antes le podemos poner un poquito de agua. Quitamos el excedente. Es como humectar nada más, ¿eh? Hacemos así. Entonces vamos con el último y apretamos. Listo. Y al final este señor de aquí. Presionamos un poquitito. Y nos vamos a una charola y dejamos fermentar 40 a 50 minutos. Recuerden, si están en un sitio que hace mucho calor, o sea, se ve bien, pues les recomiendo que sean 40. En un sitio que hace más frío, 50. Vayan modulando poco a poco. Nuestra charola, igual un pelín de agua,
nuestras manos. Hidratamos un poquito, ¿sí? Y ya nos vamos a la fermentación. Ahí lo tenemos, entonces está fermentado. Nos vamos al horno 160 grados por 30 minutos. Ahí le van a ir viendo poco a poco dependiendo de dónde estén viviendo, pero va a quedar muy bonito. Yo no le pongo aquí huevo porque dejo que quede así normalito y ya después vamos a ponerle la mantequilla y espolvoreamos el azúcar. Listo, entonces ya tenemos nuestro pan, ya reposó. Es muy importante que este proceso de reposo lo hagan siempre, no vayan a decorarlo caliente, ¿vale? Entonces, por si no luego se chafa, pero si no, queda así perfecto, está muy bien. Y ahora vamos a ir con mantequilla caliente, ojo que no les vaya a quemar, ¿no? Y vamos a empezar a barnizar. Es muy importante que no queden charcos o demasiada grasa, porque entonces ahí se va a quedar el azúcar y no queremos eso. Queremos una capa fina, pero no exagerada. Con este poquito que yo tomé, ya le doy para todo, ¿vale? Entonces vamos a darle así. Ahí que vaya quedando. Y si tenemos un excedente, pues se quita. Ahí por todos lados, en la parte de abajo. Y ya está. Listo. Ahí lo tengo. Listo, ahora sí, azúcar suficiente. Van a tener un bol solamente para esto, para toda su temporada. Ajá. Aquí yo pego con mi mano y vamos haciendo así. Quitamos. En la capita súper fina de azúcar, eso es lo que tenemos que llegar a alcanzar a tener en técnica. Ajá. Que se vea bien parejo el azúcar en nuestro pan. Miren qué bonito. Miren qué bonito queda. Una capita súper fina. Ya lo tenemos. Ahí tenemos ya nuestro pan de muerto. Capita súper finita, tiene un montón de sabor, lleva un montón de chocolate. Va a quedar súper rico. Ahora a prepararlo y a la venta. ¿Qué preparamos hoy? El pan de muerto. Están a fechas, pero perfectas para empezar a producir todavía su pan. Háganlo, vean el sabor, el chocolate queda súper rico. Es otra entonación porque van a tener sabores a cacao, a chocolate, a azahar. El pan queda muy rico, muy alveolado por dentro. Y les va, se me está haciendo hasta agua a la boca. Se les va a hacer un gran delicatessen para todos sus clientes y sus familiares. Nos vemos pronto.